Hola hola mis Domelipers, nuevo video de contando historias de mis seguidores. Si quieres que cuente la tuya, comenta y no olvides darle like y compartir el video. Antes de comenzar les quería decir, si pueden seguir esta cuenta please. Bueno, y sin nada más que decir, comencemos. Una vez entró una niña nueva a la escuela, no hablaba, así que pues yo le metí plática para tener una amiga al menos, y esa chica tenía la piel pálida, pensé que era albina XD, pero después de conocerla mucho, me invitó a una pijamada, pero mi mamá dijo que no. Yo le dije que lavo los platos por un año entero, así que aceptó. Entonces fui a la pijamada. Su mamá era casi igual, bueno, mi amiga Sophie, que así se llama. Fuimos a su cuarto para ver la computadora, pero llegó la mamá puso una música escalofriante, pero después me dio un papel, y el papel decía: si quieres vivir, sigue las reglas. 1. Si escuchas llorar a alguien, no abras la puerta, ni te levantes. 2. Si se escuchan 3 golpes, soy yo la mamá de Sophie, y si escuchas 2 golpes, es la mujer. 3. Si Sophie se empieza a reír, escóndete en el baño y escapa por la ventana. Yo le da ir a tu mamá que mi hija se puso loca y que te quería matar. Después de eso, nos fuimos a dormir. Nunca escuché en golpes, ni escuché llorar a ninguna mujer, pero solo mi amiga se estaba riendo, así que me fui al baño, escapé por la ventana. No estaba tan alta. Después mi mamá se fue a disculparse. La mamá de Sophie le explicó lo que me quería hacer. Bueno, eso es todo, fin. El 1 de agosto, en el año 2025, yo, cuando estaba dormida, me despierto en la noche como siempre, pero esta vez escucho pasos de mis gatos, pero donde yo estaba no estaban mis gatos. Cuando veo una silueta en mi puerta que me da escalofríos, me duermo apenas y después me despierto. Ya era mañanita, voy a clase. En la salida, veo un carro verde. Ese carro era el que vi en la mañana en la misma posición, pero no tomé mucha importancia, así que voy a psicopedagógico. Los que no saben qué significa es cuando no hiciste la tarea, te manda a EAGO la tarea que me faltaba. Veo en la ventana a un señor viéndome con gorra y chamarra verde. Yo pensé que le estaba esperando a su hija. Poco a poquito se iban, yo era la única que faltaba. Termino la tarea, veo que sigue está el señor. Estaba a punto de decirle a la profesora: justo viene mi hermano mayor, y me voy. Cuando veo que el señor se fue y el auto verde ya no estaba, vuelvo, paso haciendo mi tarea. Escucho la voz de mi mamá, pero no estaba en su trabajo. Me da un miedo porque estaba solo yo y mis gatos. Después, ya es noche, siento como alguien me jalaba. Me fui rápidamente donde mis gatos. Una vez yo me con mi papá a la casa de mi abuela porque mi mamá fue a Estados Unidos con mi otra abuela. Eran 2 semanas, yo me traje mi tableta para jugar en la casa de mi abuela, río un poco y me fui a dormir con mi papá, y como a las 3 de la mañana me desperté y vi a Slenderman y me dormí del susto. Entonces empecé a jugar con él cada vez más, pero le conté a mi papá y me dijo: Slenderman se lleva a los niños, él los pierde en el bosque. Después no volví a jugar con él. 2 años después tocaron la ventana de la oficina de mi abuela, la que se fue con mi mamá, y dijeron: fue mala idea que pararas de jugar conmigo, esta historia es real. Cuando era chiquita tenía 9 años y mi mamá se había ido de viaje porque tenía trabajo, y yo fui a mirar tele y se escucha que tocan la puerta y yo la abro y no había nadie, y no fue con mi celular y se escucha que abren la puerta y yo agarré un cuchillo y me escondí en el baño y llamo a mi mamá por teléfono y se escucha la voz de mi mamá y tocaba la puerta y abro la puerta y dice que iba a hacer de comer. Y cuando me siento en la cama de mi habitación y me llega un mensaje de mi mamá que ya llegaba y que compró comida, y yo le dije que ya estaba aquí y ella dijo que no era ella, y yo me asusté y la persona que estaba abajo dijo: ven a comer, y yo me escondí abajo de la cama y llamo a la policía. Y cuando la policía llega escucho que tiran la puerta y mi mamá viene para la puerta de mi habitación y yo salgo, y luego de unos días me mudé y esta historia es real. Bueno, lo que pasa es que un día estábamos con una amiga mía y entonces vimos a una niña que se asomaba por la puerta de la biblioteca y decidimos no prestarle atención, pero después vimos como la casa de mi colegio iba moviéndose, y entonces entre las cortinas a la misma niña asomada en esa casa, y nos dio miedo, pero decidimos ir a la clase de inglés y en eso vimos a la misma niña, pero esta vez a cuerpo entero. Entonces vimos que tenía un vestido con sangre y entonces decidimos no prestarle atención. Después fuimos a casa y estaba con mis amigas del barrio hasta que de la nada veo a la misma niña y me di cuenta de que me estaba persiguiendo. Entonces cada vez que voy a la biblioteca del colegio me la encuentro, y a mi amiga también le pasa lo mismo, y a veces también nos pasa cuando estemos en nuestra casa. Algo que me pasó en la casa de 2 amigas que son gemelas, si quieres contarla, pero un día yo estaba jugando a las escondidas con mis amigas las gemelas y con su otra amiga Alicia, y entonces era de noche. Yo estaba escondida en el cuarto de los padres de las gemelas y
Entonces estaban buscando en otro lado sin zapatos, y escuché unos pasos, pensé que era Alicia, pero no era nadie, y en la última partida, yo estaba buscando, y todas estaban escondidas en el baño, pero del lado del baño hay una parte que tiene ropa, colchones, todas esas cosas, y después vi a alguien asomándose de allí muy parecida a Alicia, y no habría nadie, todas estaban en el baño, y hasta ahora no puedo borrar esas partes de mi cabeza. A veces me quedo a dormir a casa de mi abuela, porque mis padres tenían que trabajar, yo me acuesto a dormir y muchas veces mi abuela se va al piso de arriba para ver la televisión. Esa noche mi abuela se acostó a dormir conmigo. Dormimos en el mismo cuarto, pero en diferentes camas. Yo me duermo súper tarde, así que me quedo mirando el techo. De repente veo como mi abuela se levanta. Al principio pensé que solo iba al baño, pero de repente escucho la televisión arriba. Me quedé escuchándola y pensaba que sería gracioso ir arriba y darle un susto tipo de broma. Pero no fui. Me quedé dormida. Al día siguiente, mientras desayunaba, le dije a mi abuela de que le escuché ver la televisión. Ella se queda confundida y me dice que ella no había ido arriba. Le repito que escuche la televisión, pero ella me dice que la televisión nunca tiene el volumen tan alto para que se escuche desde el cuarto. Al principio pensé que era broma, pero le vi la cara y no era esa de es broma, sino una de te estoy diciendo la verdad. Desde ese día pienso si era un sueño y qué hubiera pasado si hubiera subido. Era pequeña. Bueno, un día estábamos en mi casa, por cierto mi casa estaba ya abandonada, estaba con mis primos y decidimos jugar Charlie Charlie en la terraza de Ciancu. En esa casa, antes de que viviéramos ahí, habían hecho brujería. Bueno, jugamos, íbamos a la mitad del juego cuando comenzamos a escuchar que golpeaban duro la puerta principal. Escuchábamos gritos, etcétera. Yo y mi prima, éramos un poco más pequeña, comenzamos a llorar, pero mis otros primos no dijeron que bajemos, íbamos bajando, escuchábamos gritos, etcétera. Yo y mi prima, éramos un poco más pequeña, comenzamos a llorar, pero mis otros primos no dijeron que bajemos, íbamos bajando, escuchábamos susurro como lloraban y gritaban en el mismo tiempo. Intentamos salir de la casa afuera, estaba mi papá, le dijimos si él era el que golpeaban duro la puerta. Él dijo que no, que la puerta todo el tiempo está cerrada. Yo quedé era tipo así. Es desde muy pequeña mis hermanos y yo pasábamos por cosas feas en esa casa. Actualmente ya no vivimos, pero vivimos a la otra esquina de esa casa. Mis tíos nos siguen diciendo que todavía se escuchan cosas. Mis padres ya no están juntos. Yo estaba en la casa de una amiga, ambas teníamos vacaciones. Yo me quedé en su casa y también iba una amiga de Julie, que era la que me había invitado. Bueno, era yo y Claudia las invitadas. Bueno, cuando llegó la noche y yo tenía miedo, siento escalofríos como si alguien me retocara la espalda. Luego salgo del baño y en el pasillo al final hay un espejo y un cuarto abandonado donde dormía Julie cuando era pequeña. Esa noche planeábamos salir por la puerta trasera, ya que siempre la dejan abierta, nos comenta Julie. Y como a las 2:57 salimos, porque al lado de la casa hay una casa abandonada y nos llevamos la tablet de Julie, ya que era la única que no le bloquearon la edad de juegos, ya que a las demás sí. Después de eso teníamos un problema. Julie y Claudia no podían pasar por la puerta, ya que estaba cerrada. Tampoco podían pasar por la rejilla porque Claudia era muy alta y Julie era demasiado ancha, pero yo sí podía pasar por la rejilla, ya que yo era la más bajita de ellas y no era tan ancha, y cupe sin problema y le abría la puerta desde adelante. Bueno, les platico lo que vamos a jugar en Roblox, que vamos a jugar el juego de no llames a las 3 de la mañana y lo que vamos a hacer es romper la regla de ese juego. Bueno, luego como a las 3:33 de la madrugada se escuchaba voces de espíritus. Mi tío tiene un caballo y yo no sé andar a caballo. Yo, mientras mi tío no estaba, me subí al caballo y el caballo se desesperó y corrió y me caí del caballo, y cuando estaba abriendo los ojos veo como una sombra y cuando pestañe y ya no estaba. Después me fui a dormir y me sentí observado, y la casa de mi tío tiene un sótano y del sótano se escuchaban pasos y solo estaba solo mi tía y yo, y vi como una sombra y después escuchó un ruido y me di cuenta que en mi escalera habían como una mancha negra, y después llegaron mis padres y me dijeron que nos vamos, y mi tía estaba pálida y mi papá me dijo y ese rasguño, y era de cuando me caí del caballo, y mi papá me dijo y ese rasguño le dice que me caí del caballo de mi tío y me dice que tío, y me acuerdo de que mi tío murió. Yo fui para un cumpleaños allá en el campo de Montecristoeca en Venezuela. Yo fui al río con mis primas y mis tíos más mi papá y nos fuimos a las 5 de la tarde. Por cómo cuentan las leyendas, a esa hora salen duendes. Mi papá me dijo que le dijera a mi abuela y me contó la historia de los duendes, y cuando escucho al Silbón en ese río,
Cuando llega una señora y nos cuenta algo que pasó hace 2 meses, pero ahora tendrá desde que me fui 4 o 5 meses, y nos contó que había un señor que estaba poseído y que pegaba unos gritos horribles, tenía una escopeta y llamaba a los niños y que los estados de la gente se la pasaba advirtiendo sobre ese señor y sus pies quedaron destrozados ya que saltaba por las piedras descalzos y para la gente de ese campo era horrible. Yo estaba un día haciendo una pijamada con la Dana, o sea mi prima, y yo que me llamo, yo soy Milagro, ya me conoce creo, no sé por qué yo en el otro video, yo te dije que me llamara la Mayla. Bueno, estábamos en la pijamada, y escuchamos como uno pasó que venía de la habitación oscura, a donde yo no entro con la Dana, nunca entramos solo de día con mi mamá, y agarró yo le digo a la Dana, vamos a ir a la pieza oscura, bueno entramos, y vimos una persona entrando en el agujerito que hay atrás del armario. Nosotros lo asustamos y fuimos a dormir, lo hicimos a dormir a mi mamá, y yo con la araña fuimos en la habitación oscura, a donde yo dije bueno, y vimos a una persona entrando en el agujerito donde hay un agujerito del armario, y fuimos corriendo a la pieza porque mi mamá se levantó. Está toda la historia, pero sigo presentando como que haya ido abajo del armario o atrás del armario, y también escucho pasos alguna vez, así como que vienen a atacarnos. Liliana, Sofía, Malisa y yo. Una vez estaba jugando con mis amigas Charlie, empezamos a hacer preguntas, aclaro éramos 4, una de mis amigas le vamos a poner Liliana. Liliana preguntó que si estaba con nosotras y dijo que si nos dio mucho miedo, que se nos cayó la moneda, la buscamos por todos lados y no la encontramos, al día siguiente sentíamos que nos seguían o que nos veían. Sofía fue al baño y llegó muy nerviosa y espanta, Dan nunca nos dijo qué pasó o qué vio. Cuando pasamos a otro grado, quedamos 3, Sofía, Liliana y yo. Sofía fue a comprar cuando me dais Liliana que si no he notado que Sofía actúa diferente, porque no parece ser la misma amiga que teníamos, y le dije que sí llegó después de comprar y nos dijo que pasó algo. Y lo peor es que a ella se le perdió la moneda. La historia no es mía, aclaro, esto pasó en una escuela. Vivo en un lugar endemoniado, yo tengo 10 años, y pues un día mi mamá se fue a trabajar y mi hermano y yo nos quedamos solos, y yo tengo una habilidad que hace que yo sienta que alguien está tras mío, y también siento personas que no están en este plano, pero yo y mi hermano estábamos en la sala, y yo me fui a mi cuarto, mi hermano me dijo que venga, porque me necesitaba, y sentía que alguien estaba tras mío, pero no le tomé importancia, y ahí voy, y mi hermano no está en la sala, pensé que me había llamado desde otro lugar, o desde que estaba afuera, pero no estaba ni afuera ni en la sala, y mi hermano me dice, Fernando, ¿qué pasó? Porque él estaba en el baño. Le pregunté, ¿tú me has llamado? Él me dice, yo nunca te llamé, de seguro fue mi amigo. Yo le pregunté, ¿qué amigo? Y me dijo, ¿no lo ves a Francisco? Me señaló para la sala, no había nadie. Desde esos momentos mi hermano duerme normal, pero yo siento que alguien me observa. El 2 de agosto del 2014 habían 2 gemelos que uno no tiene una pierna y el otro sí nos visitaron, pero yo sentía una presión en mi corazón. Mi tía, la mamá de los gemelos, los dejó solos, pero yo me fui con mi otro primo, nos fuimos, y el otro que se llama Oscar, y con él que yo me fui se llama Luis, y yo fuimos a la tienda, pero cuando regresamos no estaba Oscar. ¿Dónde estaba Oscar? Encontramos una bolsa que tenía 6 piernas de juguete y tenía un papel que decía, no vayan al ropero del rincón. Luis fue al ropero del rincón, y cuando fue ya no lo vi, me acerqué y me lanzó una pierna de Luis, y le dije a mi mamá y a mi familia, y fuimos al ropero del rincón. Yo no quería ir, pero mi papá me abrazó, esperamos un rato y nos lanzó la pierna de mi hermana. Mi mamá y mi hermano y de mi hermanito nos fuimos, y debajo de ahí sale Oscar con 4 piernas más. Mi pea cirílico merma acentuada me dijo que me saliera, y me salí. Cuando entré mi papá estaba muerta y la única que sobrevive era yo. Un día yo y mis primos estábamos jugando como siempre, pero veo como una persona pero negra, no le di importancia, entonces me fui a mi casa, fui a jugar con mi perro, pero estaba diferente, no me importó, y se hizo de noche, y ya como te dije, no puedo dormir y lo veo. Pensé de nuevo que yo era mi imaginación, al día siguiente todo era más diferente. Mis primos ya no quieren ir al patio, no me importó, pero después estábamos hablando de casas de terror y uno de mis primos dice esto, cuando me fui a casa, vi como alguien matando a mi perro, le pregunté si pudo ver quién era, él me dice, no era como una figura negra, y cuando dijo eso me quedé sin palabras, y después de eso nunca más pude superar lo que me dijo. Una vez quisimos hacer una pijamada con mi tía y mis hermanos. En ese entonces mi aire no servía, así que dormí en el cuarto de mi hermana. Yo en ese entonces dormí con mi tía en el piso con un colchón y mi hermano con mi hermana. Vimos una película y luego nos dormimos. Mi tía dijo que cuando nos dormimos todos, más tarde como a las 2:45 de la mañana, vio un hombre en la puerta del cuarto de mi hermana, una sombra grande.
Ella el día de mañana nos lo contó esa misma noche. Bajé a por agua con mi hermano y en la parte de atrás vimos a alguien parado, un hombre de sombra negro. Subimos lo más rápido. Dormimos, pero ya no nos volvió a pasar, pero siempre en la noche siento que me vigilan. En sexto grado, yo venía de la escuela, caminando, después veo una sombra, y no le presto mucha atención. Llego a mi casa, y ese día toda la familia estaba en mi casa. Lo saludo, y voy a mi cuarto, me cambio, y cuando me agacho para coger mis zapatos, veo una cara con sangre en la boca. Me asusto, cojo mis zapatos, me los pongo, y vuelvo a mirar, y no hay nada. Pienso que solo fue parte de mi imaginación. Entonces me lavo la cara, y siento que me tocan la mano izquierda. Corro para la sala, le cuento a mi familia, nadie me cree, y mi prima me dice eso fue solo para llamar la atención. Luego la familia se va y yo no quiero subir a mi cuarto, pero mis padres me obligan. Luego entro, rezo y me duermo profundamente. Cuando me levanto, toda mi familia estaba de regreso en mi casa asustada. Yo le pregunto a mi mamá que sí que había pasado y ella me responde que mi prima estaba desaparecida y hasta el día de hoy y nadie sabe dónde está ni qué le pasó. Un día me dejaron sola en mi casa con mi prima y pues nos dejaron la comida lista y comimos y nos dijeron que cerramos todas las puertas con llaves y vamos a ir con nuestra prima mayor. Nosotros le dijimos que sí, aunque solo íbamos a bajar con unas sabritas para ver unas películas y cerramos y fuimos rápido y regresamos y pusimos la película en la tele. Cabe aclarar que hay dos casas, una donde duerme mi cocina, mis abuelitos y otras y construidas y con cemento y todo eso, y cerramos las puertas de donde duermen mis abuelitos y nos fuimos a la que está hecha de cemento. Tiene 3 pisos, 2 apenas están construyendo bien y le dije a mi prima, qué buena idea sería si terminando de ver la película subimos a ver todo, incluso en el tercer piso. Ella muy tranquila me dijo que sí, pero me preguntó que si no nos iban a regañar. Yo bien confiada le dije que no nos iban a regañar y ella aceptó, no muy convencida de la idea. Terminamos de ver la película, que era Harry Potter, porque a mi prima le encanta Harry Potter, y subimos a ver. Que aclarar que no cerramos la puerta de nuestra habitación ni la ventana y pues fuimos a ver todo y nos tomamos unas fotos bien estéticas, y cuando bajamos oímos que algo en nuestra habitación se cayó. Rápido fuimos a ver y vimos que era un perfume, uno de mi prima y uno mío, pero ¿cómo fue posible si nadie estaba en el cuarto? Nos quedamos con esa duda, pero después empezamos a limpiar todo el cuarto y ella me dijo que había encontrado un papel debajo de su cama. Juntas lo leímos y decía: si quieren sobrevivir en la casa, deben cumplir estas reglas. Número 1, no suban al segundo piso, y al tercero si no les pasará algo malo. Si ya subieron, cierren todas las puertas y ventanas con llave. Número 2, acuéstense en su cama juntas a las 6 de la tarde, nadie llegará hasta el día siguiente. Número 3, tengan los suministros suficientes para ustedes en el cuarto. Número 4, a las 6:30, cierra las cortinas. Y cuarto número 4, a las 6:30, cierra las cortinas y duérmanse. Si llegan a escuchar un ruido en la cocina, no se levanten, puede ser algo malo. Número 5, si no se paran, tienen que esconderse en el baño o debajo de la mesa. Si esa criatura las llega a ver, tendrán mala suerte. Número 5, si logran sobrevivir la noche, tuvieron suerte. Y al día siguiente encontramos que un perro estaba muerto al lado de nuestro pozo y nos regañaron por matar a un perro que nosotros habíamos matado. Nos dio escalofríos hasta que vimos manchas de sangre en la cocina, y justo ese día habían pasado varios incidentes. En mi tienda se me vio una sombra pasando en el baño, y cuando me fijo es que estaba abierto las puertas del baño y empieza a asustarme. Me están debajo de la cama, pero me fijé que hace rato me dio más miedo porque volví atrás, estaba esa sombra. Después me fijé que ¿dónde estaba mi papá? Alguien abrió la puerta cuando pasa mi papá y la puerta tenía aire, o sea tenía un aire acá, y después que hay una puerta acá lo abre y se sale todo el aire y me muero de calor por todo gracias a esta chica. Una vez en mi escuela, estábamos mi amiga y yo en la cancha, y vimos a un compañero solo, y mi amiga y yo nos dio mucha tristeza y fuimos con él, y no dijo algo de la Llorona. Nosotras no nos dio importancia hasta que mi amiga vio una niña como la niña del aro bueno, y entonces yo no vi nada, pero mi amiga hasta le dijo a las señoras de la escuela y no vieron nada, y empecé a ver algo blanco porque mi amiga dijo que estaba en un camión la niña o muñeca y no vimos nada. Y dijo que la muñeca, y no vimos nada, y dijo que la muñeca estaba muy alta y se asustaron las señoras de la escuela. Yo estaba en el sofá, mi madre vino y me dijo: quédate aquí, voy a sacar a la perrita, y pues todo normal, ¿no? Pues no, cuando se fue sentí que me vigilaban y que estaban cerca, y miro una habitación que está cerca y siento que hay una cara mirándome. Me asusté y me quedé y no podía ver la tele, y de nada se escuchó un ruido, pero no me quedo quieta, enciendí todas las luces y me puse y abracé una almohada hasta que por fin llegó mi madre, que no sospechó nada.
Esto me pasó a mí, y para aclarar es real. Una noche mis papás me dejaron sola porque iban a una fiesta primero. Me preguntaron si quería ir, pero yo les dije que no, ya que no iba a haber niños o niñas con las que jugar, ya que yo me aburro rápido. Bueno, se fueron, y ahí fue cuando me fui a mi cuarto, dejando todo cerrado. Ya que estaba en mi cuarto, ya jugando, escucho. Comimos, papá me dijo que bajara, pero yo me di en shock porque mis padres me habían dicho que llegaría a las 10, pero eran apenas las 8:30. Ahí me preocupé porque llegaron antes, pero mis papás siempre dicen la hora correcta en la que van a llegar. Entreabro la puerta de mi cuarto y se puso la piel chinita, ya que lo que vi era una bruja, ya que son muy comunes en el pueblito, en el que se roben a los niños, y sé que era una bruja porque tenía una cara arrugadísima, patas de caballo y brazos de un animal, que no sé cómo se llama. Con el miedo que tenía me escondí abajo de mi cama, esperé hasta que dieran las 11 y llegaron, pero esa bruja ya no estaba. Ahora, ya no me gusta quedarme sola, pero que me hubiera pasado si hubiera salido de mi cuarto. Yo ya tengo 9 años, y cuando un día mi papá salió para ir a comprar y después me senté y miré mi tele, pero después se cortó la energía y yo me asusté y decidí a fijar abajo en el sótano y me asusté harto porque la puerta se asustó bien grave, pero después salí corriendo a mi cuarto y a llamarle a mi papá que ya llegue rápido, pero después escuché risa, yo un escalofrío tenebroso, y después mi padre me dijo: hijita, ya llegaré, tranquila, pero después escucho ruidos en la puerta. Necesito ver de mi ventana de mi cuarto y ve que es un señor tapado todo negro, hasta que después golpean fuerte. Yo digo de que voy a llamar a la policía, pero después eso es el sonido de mi padre y lo abro y es él, y siento de que algo pasó ese día, así que me lo puedes contar. Esta historia vivía en el campo. Cuando tenía 11 años, yo me fui donde mi abuela de paterna y me dijo que vaya a ver unas hojas. Cuando iba a bajar las escaleras, vi algo, eran a las 9:30 de la noche, vi a un pequeño humano y pensé que era el duende subir las escaleras, y le dije a mi abuela que está abajo el duende. Mi abuela sí me creó y me dijo que me quedé en la cocina, y ella se fue a ver dónde estaba el duende. Después que se fuera escuché que alguien me llamaba de un cuarto y era mí. Abuela me dijo que el duende está con el diablo. Si yo fuera a ver las hojas, después que viera el duende no estaría con vida porque el diablo venía por mi alma porque yo era la elegida. Y después de decirme eso, yo me fui a abajo y mi abuela me grita que no vaya, y abajé con una cruz de Dios y comencé a rezar donde está el duende y el diablo, y los vi, pero un ojo olvidó blanca y el otro negro, y después de eso se fueron y me desmayé y desperté en la cama de mi abuela, y me dijo mi abuela que era una elegida de Dios y me dijo que esto es quedaban entre nosotras. Su que no me van a creer, pero les juro por mi padre que es verdad. Yo tenía como unos 7 o 8, estaba sola en la casa con mi prima y estábamos jugando. Luego escuchamos ruidos en la cocina y yo le dije a mi prima que yo iba a ir y que ella se quedara en la habitación, y yo bajé y vi a alguien en la cocina y yo dije pues se metieron a robar y me subí corriendo. Cabe aclarar que vivo en un lugar peligroso y atrás de mi casa hay un cerro bueno, entonces le dije no hay que salir, creo que se metieron a robar. Después de 5 minutos se escucharon pasos en las escaleras y luego tocaron la puerta y era la voz de mi mamá, pero mi mamá estaba trabajando y regresaba al día siguiente. Yo me asusté y le dije lárgate, tú no eres mi madre, y esa cosa empezó a gritar bien horrible. Después de 10 minutos se cayó, luego yo abrí la puerta poco a poco y empecé a bajar. Grave error, me quedé en medio de las escaleras y vi una mano asomándose. Es mano, tenía sangre. Luego se asomó una cabeza redonda y sonriente, solo tenía palitos de ojos y tenía pocos pelos y sangre. Esa cosa me miraba fijamente y yo me quedé paralizada y no me podía mover. Luego reaccioné y subí rápidamente. Esa cosa me siguió, pero pude llegar al cuarto a tiempo. Bueno, esa cosa empezó a golpear la puerta y a gritar bien horrible y muy feo. Los vecinos escucharon y llamaron a la policía. Nadie nos creyó. Los únicos que nos creyeron fueron los policías, y ellos investigaron toda la casa y no encontraron eso. Desde ese día me siento observada y veo, escucho y me pasan cosas paranormales. Le conté a mi tía y me dijo, tú ya no eres de Dios. Un día yo estaba con mis primos, en eso éramos 4, mi hermana, mi primo, mi otro primo, y yo. Era de noche, nuestros padres estaban afuera hablando, y nosotros estábamos jugamos verdad o reto, y mi hermana se le ocurrió la idea de jugar Charlie, empecemos. Entonces le preguntamos si estaba aquí, lo respondió que sí. Después mi primo le dijo que si les iba a hacer daño, y lo dijo también que si mi primo pequeño ya tenía miedo, así que le dijo que si podíamos ya terminar el juego, y dijo que no. Después venía mi turno, entonces le pregunté si estaba aquí, que tumbara algo. Entonces cuando volteamos un lápiz que estaba en la mesa de estudio, se había caído. Después nos fuimos a dormir. Mi primo estaba gritando porque dijo que vio algo muy feo por la ventana. Vio una mujer con cabello largo negro y una rata blanca. Nosotros los aterrados,
así que echamos sale agua bendita por todos lados y después de ahí no volvió a aparecer más. Yo tuve mucho miedo. Hace mucho tiempo, tenía más o menos unos 8 años de edad cuando pasó esto. Mis primos y yo estábamos en casa de mi bisabuela recién fallecida, eran sus rosarios, entonces casi todos estaban de luto más mi abuelo, entonces en ese momento, los rosarios eran a partir de las 7:30 de la noche, entonces mis primos y yo nos encontrábamos jugando fuera en un patio fuera de la casa de mi bisabuela. En ese tiempo jugábamos con uno de mis primos que tenía 17 años, entonces decidimos jugar de noche, entonces para nosotros era muy emocionante jugar de noche, entonces empezamos a jugar, pero en la etapa de jugar nos pasamos a la parte de atrás de la casa que da hacia casi un río, por ahí pasábamos y de repente se escuchó un lamento. Todos nosotros corrimos sin pensarlo, dejamos atrás a casi muchos primos, pero yo decidí correr, no me iba a quedar ahí sola, entonces corrimos ya que se escuchaba un lamento, entonces regresando todos, decidimos no volver a ir a la parte de atrás del patio de la casa de mi bisabuela. Desde aquel entonces sentimos como si alguien nos observara y nunca volvimos a jugar ahí. Ahora han pasado 3 años desde el fallecimiento de mi bisabuela, desde que fueron los rosarios, y la verdad me siento un poco aliviada al saber que no iré un poco más a su casa. Cuando yo tenía 9 años y mis primos menores acaban de nacer, la abuela de mis primos de parte papá era bruja y como mi tía termina con su hijo, ella nos echó brujería y desde ese día nos atormentaban y una noche escuchamos un gato en el techo, pero era muy raro, porque nuestros vecinos no tenían gatos y nosotros tampoco. Esa cosa estaba rasguñando el techo y daba vueltas y vueltas por todo el techo y mi mamá y tía oraron toda la noche y esa cosa se murió y se volvió polvo, porque al día siguiente fui a ver y había ceniza en la ventana del cuarto y desde ese día no pasó más nada porque nos mudamos de ese pueblo y esta historia es real, nada falso. Un día yo estaba en casa, tenía 5 o 6 años, pues yo me levanté a las 6 de la mañana, aclaro que ese día no tenía clases, bueno sigamos, y pues yo me siento a ver TV. Y pues sentí como que, si alguien estaba sentado, volteo a ver y no había nadie. Después se levantó mi mamá y mi mamá mandó a mi hermana mayor a comprar algo a la tienda y pues le dije a mi mamá si podía ir, no me contestó y aún así fui con mi hermana y pues mi mamá me dijo que porque estaba ahí con mi hermana, si yo estaba sentada al lado de ella y yo le digo que no había ido con mi hermana y ella me dijo que vio a alguien como yo pero con ojos como rojos y mi mamá se quedó aterrorizada. Yo era una niña muy inocente y bueno, tenía 3 amigas y a una de ellas les gustaba mucho el terror y a ella le llamábamos la terrorista. Un día íbamos en un campamento y nosotras, cuando los otros fueron a coger leña, nosotras estábamos jugando saltando la fogata. Esa fue idea de mi amiga. Después una se fue al bosque a buscar a los demás porque ya estaban tardando mucho y luego escuchamos 2 gritos, una seguramente sería de nuestra amiga, pero la otra de ¿quién sería? Nosotras nos asustamos mucho que una casi se quema, fuimos a ver qué pasaba. Pero ya no encontrábamos a nuestra amiga, nos preocupamos mucho y luego los demás vinieron, le dijimos lo que había pasado, pero ellos no nos creyeron hasta que vimos el bolso de nuestra amiga llena de sangre. Ya de ahí nuestra amiga nunca volvió a aparecer y por eso a la amiga terrorista no le volvió a gustar el terror. Una vez mi mejor amiga y yo fuimos al baño de la escuela y nosotras tranquilas, pero escuchamos un ruido que fue como que hecho con como que si fueran de cada uno de los baños, que había algo en esta escuela, pero lo extraño del baño era que siempre un baño estaba completamente estancado y el ruido provenía de ahí, así que nosotros salimos corriendo un grupito de amigas, pero nos dio mucha importancia pues. Pero fuimos a ver y ese baño estaba completamente solo, no había nadie y estaba como que muy lleno de tierra y le dije a una amiga mía, llamar a Kimberly, y le dije vamos al baño, acompáñame por favor, y allá me acompañó y se escucha algo y es una Samsung también. Salimos corriendo, estábamos demasiadas asustadas y resulta que nuestro salón está al lado del baño y la pizarra se borraba y la maestra como no creía, siempre están hasta un día que nosotros todos decidimos decir a nuestros padres que íbamos a hacer una pijamada, pero nos fuimos con tal amigas, si no fuimos para la escuela de noche y que si íbamos a dormir ahí y a las 3 de la mañana nos paramos por un ruido fuertísimo, pero salimos corriendo y fuimos a un salón que estaba abierto y era el que lava los baños de noche, así que no nos asustamos y él nos dijo ay, ¿por qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Váyase para su casa cada uno. Mañana le digo a la directora, pero nosotros no hicimos caso y nos quedamos por atrás el sábado, entonces nos vamos para atrás del salón de 5º grado y después vimos a alguien con un cuchillo que nos quería matar, pero fuimos rápido y fuimos a nuestras casas y nunca más hablamos de eso, nos dio mucho miedo.
Una vez estaba en mi casa y de repente se escucharon los maullidos en el cuarto de al lado porque eran 2 cuartitos, no eran 3 cuartos, y entonces nosotras fuimos a mirar, pero antes de llegar nos sonó el celular y decían: un demonio está en tu cuarto. Nosotros nos regresamos porque ahí estaba nuestra gatita Loa, perdón mía, y bueno, pues ya ahora no está porque falleció, y entonces por eso, y nosotras llegamos ahí al cuarto y veíamos una sombra negra, y la sombra negra nos miraba fijamente. Esto es real obviamente porque yo la experimenté. Entonces la sombra salió corriendo hacia nosotras porque no era, apareció una manera, una sombra, y desde esa noche nos aparece a las 12 de la mañana. Estaba en la cocina buscando palomita, se empezó a mover la ventana y se miraba a una señora con sangre. Yo me asusté mucho y mi prima se fue afuera. Después de un minuto, mi prima vino con la cara con sangre y me dijo que no saliera. Ella se miraba traumada y se fue a dormir, pero allí no podía dormir porque se oía muy fuerte. Cuando bajé me fui afuera y ahí estaba la señora y tenía una hacha con sangre y en la otra mano un cuerpo. Se parecía mucho a mi prima. Me dijo: esto, ven conmigo, tengo un humano puesto a matar. Y yo me asusté, me fui corriendo y cuando estoy durmiendo se escucha esos ruidos. Me llamo Celeste y eso nunca lo voy a olvidar, pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. Yo tengo una compañera en Kinde, obviamente que era muy rara, siempre estaba muy seria. En un día me dijo: ¿quieres ser mi amiga? Porque ya para nada ella, nunca te voy a tener una amiga, pero yo le dije: ok, porque no, obviamente, pero es que ese día no supe que cambió mi vida hasta que no escuché en mi casa muchos ruidos, eso, y hasta un día dije: le voy a poner fin a esto. Fue la cocina porque a donde se escuchan golpes, arañas, muchas cosas, pero bueno, ahí vi como una silueta, estaba ahí como arañando, y bueno, como alguien está ahí, pero lo que me gustó mucho que ahí y antes vivió la familia de 4, yo no sabía cómo, pero dijo que esa niña se llamaba Rebeca, ella había muerto. Había llegado a la escuela y dice mi tía que ella aprendió esto, va a pasar unas quesadillas a hacer la tarea, pero ahí nunca volvió porque se quemó la cara, y cuando vi a esa niña la cara me como que la tenía quemada 16, entonces ya no me quería quedar a dormir con mi tío. Obviamente ya llevo 2 años que no me he quedado, hasta mañana voy a quedar, pero no estoy segura si me quiero quedar.